Estamos con Isaías 62. Y dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Hablando por supuesto de la justicia de Sión y la salvación de Jerusalén. Vean cómo habla de justicia y salvación, que como siempre hemos visto son dos formas a través de las cuales se puede entrar en el reino de Yahweh. Y cada una se recibe respectivamente a través de la fe, la creencia en el testimonio del Mesías y la confesión de su nombre, ¿verdad? Por eso Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces a través de la boca confesamos para ser salvos, a través de la creencia en el corazón de que Él vino, murió y resucitó, y abuelo resucitó por nuestros pecados. Entonces es cuando ahí recibimos la justificación, porque está escrito que el justo es justificado, valga la redundancia, por su fe. Abraham le creyó a Yahweh y eso le fue contado por justicia, está escrito. Entonces cuando nosotros creemos en la promesa de Yahweh, que la mayoría de ella ya se cumplió con la venida de Mashiach, su muerte y resurrección para limpieza de nuestros pecados, entonces en ese momento es cuando recibimos la justificación. La justificación lo que quiere decir es los pecados quedan limpios. Yahweh ya no está enojado, sino que ya podemos entrar a su presencia. Pero una persona que ya ha sido perdonado por sus pecados no puede acercarse a él con esta carne. Por eso Yahushua dijo que había que volver a nacer, que carne y sangre no entrarán al reino de Yahweh. Por eso también está escrito que ningún hombre puede ver a Yahweh y seguir viviendo. Entonces es necesario primero, para los que han sido justificados, recibir un cuerpo nuevo. Y ahí es donde viene la otra entrada, por decirlo así, que es la confesión. La salvación, que es a través de la confesión, es lo que hace que se pueda entrar a través de la transformación durante la cosecha. Como sabemos, en la cosecha se van a llevar, por decirlo así, a los pocos y a los muchos. Los pocos son el trigo, los muchos son las uvas. El trigo, los pocos, son simplemente llevados al lugar preparado después de ser transformados, como lo dijo Pablo en Tesalonicenses y Corintios. Y después de ser transformados, sus cuerpos ya van a poder ser llevados ante la presencia del soberano, porque ya no tienen la carne y sangre con pecado en la que habitamos hoy en día. Entonces, cuando los pocos sean transformados, van a ser llevados a la presencia de Yahweh. Los pocos son los que son salvos. Por eso Primera de Pedro 1:5 dice que la salvación es para ser manifestada en los tiempos finales, porque es para los 144,000 escogidos que van a ser transformados, y eso es la salvación, no solo salvación de alma, sino también del cuerpo. Entonces son estos pocos los que al confesar el nombre del Padre y del Hijo, que es el sello del poderoso vivo que se menciona en Apocalipsis 7 y 14, estos van a ser llevados al lugar preparado donde van a estar 3 años y medio siendo protegidos de la gran tribulación. Mientras que los muchos, que son como las uvas, son los que solo creen con su corazón pero no confiesan con su boca. El mundo los va a conocer porque los dos testigos van a predicarlo, tiene que ser parte de la doctrina, puesto que es parte de lo que está en la escritura una y otra vez. Entonces los que no quieran aceptar los nombres, los que consideren que los nombres no importan y sigan invocando falsos nombres y por ende falsos Elohim, van a tener que pasar a través de la muerte, y por eso las uvas son echados en el lagar de la ira. Y después de morir, sus ropas son lavadas en la sangre del cordero, como está en Apocalipsis 7, y entran como las multitudes, invitados a las bodas del cordero, porque en las bodas del cordero está el Mesías, que es el cordero, la iglesia escogida, que es la esposa, y los invitados, que son los muchos. Entonces, todo eso para que se entendiese esto de aquí, de cómo primero habla de justificación y después de salvación. Porque unos van a entrar justificados, otros van a entrar salvados. Unos van a entrar porque creen en la muerte y resurrección del Mesías, y otros porque además de creer en su muerte y resurrección, también le confesaron como soberano, y al confesar el nombre con su espíritu, que sale cada vez que hablamos de nuestro cuerpo, estamos sellando o pactando con el Creador,
al decir Yahushua, estamos diciendo Yahweh me salva. Entonces, Yahushua es necesario para la salvación porque es la confesión de que como hijos del Creador le estamos diciendo a nuestro Padre, queremos y sabemos que solo tú puedes salvarnos. Mientras que la gente que pronuncia, por ejemplo, Jehová está diciendo, he aquí la destrucción. Los que dicen Jesús están diciendo, he aquí el caballo. Bueno, en latín es el cerdo de la tierra, en hebreo, he aquí el caballo, o también algunos lo traducen como la visión de Zeus. Como siempre les he dicho también, Yahweh siempre habla o parece hablar de lo mismo de dos formas diferentes. Como les he dicho y como sabemos, la escritura nos dice Yahweh uno es. De hecho, eso es parte de la oración que hacemos al inicio, al decir Yahweh Echad, es Yahweh es uno, que es la principal, el principal fundamento del resto de nuestra fe, Emuná, que Yahweh es uno. Cuando Yahushua llegaron y le preguntaron cuál era el primer mandamiento, él incluyó el Shema Israel. Antes de decir amarás a Yahweh con todo tu corazón y toda tu alma, está Yahweh es uno. Por eso la oración que hacemos es Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh Echad, Yahweh es uno. Y después, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu alma, todas tus fuerzas, etc. Entonces, ese es el fundamento principal, que Yahweh es uno. Solo a través de Yahweh fue que todo lo que existe llegó a ser. Y solo Él se mantiene con esa característica de ser único. Porque a partir del momento en que Él, Yahweh, decidió crear, fue donde se creó primeramente la dualidad. Entonces, por eso en este mundo existe día y noche, calor y frío, hombre y mujer, y etcétera. Todo tiene una contraparte. Absolutamente todo en la creación tiene una contraparte. Entonces Yahweh, como Él, que quiere decir poderoso en hebreo, Él decidió hacer la creación, y cuando decidió hacer la creación creó la dualidad, y por decirlo así es por eso que la creación inicia con el título Elohim, no con Él. Elohim es el plural, poderosos, porque también, como lo he dicho antes, es como que Yahweh, siendo Él, por ponerlo de alguna manera, quiero que entiendan, es una analogía, decidió hacer una imagen de sí mismo, como cuando una persona quiere tener un hijo. Y la forma que un hombre llega a tener un hijo es casándose con una mujer. Curiosamente en hebreo, espíritu es femenino. Entonces, cuando Yahweh, como la mente, pensó en tener un hijo, al pensar emanó el espíritu. Y ahora teniendo la mente y el pensamiento como padre y madre, pudo salir la palabra, el hijo. Y a través del hijo, que es la palabra, se dio toda la creación. Pero una vez que ya estaba el padre como él, el espíritu junto con él, ya es Elohim, plural. Y más si le incluimos al hijo. Por eso en el segundo capítulo de Génesis ya aparece Yahweh Elohim, no solo Elohim. ¿Me explico? Entonces, cuando Yahweh nos habla en la escritura, por todo lado lo hace de dos maneras diferentes en la mayoría de los casos para decirnos lo mismo, o al menos así parece hasta que indagamos más. Por eso también es que Yahweh prometió que Él se manifestaría dos veces en el mundo, o sea, el primero y el último. Él dice, yo soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Entonces se manifestaría dos veces por la dualidad que se creó en este mundo. Pero después en Ezequiel 37 y en Zacarías se profetiza que al final Yahweh será uno y su nombre uno. En Ezequiel 37 habla de cómo el Mesías hijo de Yahudá se va a unir con el Mesías hijo de Yosef y van a ser uno en la mano de Yahweh. Al igual que los dos pueblos que se separaron van a ser uno otra vez. Porque de la misma manera que Yahudá se separó de Israel, que las tribus del sur se separaron de las del norte, de la misma manera Yahweh separó su manifestación en dos venidas diferentes, en dos tiempos diferentes, dos cuerpos diferentes. Y al final, durante la resurrección, será uno. Entonces, por eso dice aquí primero salvación y después justicia, pero vean cómo lo dice, hasta que salga como resplandor su justicia.
Recordemos que Yahushua, que es quien trajo la salvación, dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el resplandor que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, ¿verdad? Porque Malaquías nos dice que es el sol de justicia, Malaquías 4. Entonces el sol de justicia, que es el Hijo del Hombre, va a aparecer en el fin de los tiempos para alumbrar con conocimiento, con sabiduría al mundo. Y obviamente solo aquellos que tengan ojos para ver van a poder reconocer la luz y entender. Porque solo porque Él se presente y enseñe, no quiere decir que la gente vaya a aceptar la enseñanza. Porque Yahushua se presentó, enseñó, ¿y cuántos le creyeron? 12 que estaban ahí junto a Él. Entonces, Yahushua dijo que el último vendría como un resplandor. Y como sabemos, el último viene como rey, viene a traer justicia. Entonces vean cómo dice, hasta que salga como resplandor su justicia. Ahí está hablando de la segunda venida, del último. Y después dice, y su salvación, que es Yahushua, el Mesías, se encienda como una antorcha. Yahushua dijo ser la luz, como una antorcha da luz. Por otro lado, si lo vemos como simplemente el fin de los tiempos, que es cuando tanto Sion como Jerusalén están esperando la salvación, la justicia que se manifieste, se puede tomar como los dos testigos, porque también sabemos cómo por un lado el testigo como Moshe, además de ser el sol de justicia, es el fuego consumidor. Por otro lado, el testigo como Eliyahu viene a ser como Aarón cuando andaba con Moisés, y Aarón quiere decir el que trae luz, curiosamente un significado muy similar al de Lucifer, pero en realidad, obviamente, en el sentido apartado positivo, está refiriéndose a que Aarón, como el sumo sacerdote, era el que tenía que traer a Yahushua, al pueblo. Entonces, Eliyahu, siendo como Aarón, es el que trae al Mesías. Una antorcha trae luz. Y entonces sería Eliyahu predicando de Mashiach, por eso trayendo la salvación como una antorcha. Recordemos también que Eliyahu, en muchas ocasiones hizo descender fuego del cielo. Entonces también está conectado con el fuego. Y como sabemos, la labor de Eliyahu es predicar de Mashiach. Predicar arrepentimiento para que puedan llegar a Mashiach. Porque sin el arrepentimiento no vamos a poder llegar a él. Entonces, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Si lo vemos como la primera y la segunda venida, sería el último y el primero, en ese orden respectivamente. Pero si lo vemos como cumpliéndose simplemente en este tiempo final, estaría refiriéndose a los dos testigos, el primero y el segundo, obviamente, en ese orden. Dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu esplendor. Las gentes, o sea, las naciones, no solo Israel. Cuando vino Yahushua, solo Israel tuvo el placer de verle y de tenerle en su tierra. Obviamente, bueno, él fue a Egipto un tiempo para escapar de Herodes, lo llevó su padre, y desde los 12 hasta los 30 años pudo haberse dado un paseo a otra tierra. Pero mi punto de su prédica, su sangre fue derramada en la tierra de Israel, porque su ministerio fue concentrado en Israel. El ministerio del último es concentrado en las naciones, en el mundo entero. Porque así como Jonás fue a Israel y le creyeron, pero como le creyeron se arrepintieron, y como se arrepintieron no cayó el castigo, y como no cayó el castigo le dijeron falso profeta. Entonces Jonás decía, ve, ya me llaman falso profeta entre los israelitas, y ahora me quieres mandar a Nínive, porque el libro de Jonás solo cuenta su prédica en Nínive, no cuenta la primera, que está en la tradición yaudí y en otros escritos, pero ayuda a deducir por qué Jonás estaba tan indignado en algunas cosas y por qué no quería ir. Como les decía, Jonás de joven fue a predicar a Israel, ellos se arrepintieron, y como se arrepintieron no cayó el castigo, y como no cayó el castigo lo llamaron falso profeta, ¿verdad? La ironía. Porque está escrito que si un profeta dice algo y esto no se cumple, es un falso profeta. Si dice algo en el nombre de Yahweh, esto no se cumple. Pero obviamente no está tomando en cuenta la cláusula que Yahweh mismo da en esa misma profecía. Porque si Yahweh dice, si no se arrepienten, les cae este castigo. Si se arrepienten, obviamente no. Como sabemos, no hay profeta en su propia tierra. Y ahí se vio el ejemplo. De hecho, esa
parte de Jonás, que no aparece en el libro de Jonás, curiosamente, representa la primera venida del Mesías, cuando Yahushua fue a los israelitas y estos, que eran sus propios hermanos en su propia tierra, no creyeron en él. Y hoy en día lo llaman falso profeta, aquellos que no creen en él. Cuando Yahushua estuvo en su inmersión, cuando fue inmerso en el Jardín por Yahuanán el inmersor, Yahuanán se le había dado como señal que la persona sobre la que se posase una paloma, este era el Mesías. Y eso sucedió cuando él fue inmerso. Cuando Yahushua fue inmerso bajo una paloma y se posó en él. De hecho, depende de cómo se traduzca ese verso, se podría entender que la paloma entró. Y como fue una visión que al parecer solo Yahuanán vio, es muy posible que Yahuanán haya visto el espíritu literalmente como forma de paloma entrando en el cuerpo del Mesías, lo cual lo hace verse mucho más sorprendente que solo que una paloma llegara y se le pusiese en el hombro, ¿verdad? Que es como tal vez la mayoría de la gente lo puede pensar, más o menos. Entonces, ¿por qué digo esto de la paloma? Porque Jonás quiere decir paloma, Yoná quiere decir paloma. Entonces, Yoná representa el espíritu que entró en el Mesías y por eso representa al Mesías. Pero el libro de Jonás que tenemos en la escritura es un reflejo o una profecía de la segunda venida. Por eso es que Yahweh lo manda a Nínive, a los gentiles. Y él dice, no, porque si ya me llaman falso profeta a los israelitas, ahora me mandas a los gentiles y tú eres un poderoso misericordioso. Si ellos se arrepienten, entonces no va a caer el castigo y me van a llamar falso profeta entre los israelitas y entre los gentiles. Entonces eso es una muestra de cómo la primera manifestación de Yahweh en la tierra, como Mashiach, sería entre los israelitas. No lo aceptarían y le terminarían llamando falso profeta. Y cómo la segunda venida sería entre los gentiles y tampoco lo van a aceptar y lo van a llamar falso profeta. ¿Estamos? Entonces la vida de Jonás es clave para entender la primera y la segunda venida. Aquí vemos en el verso 2, entonces verán las gentes tu justicia. Ahí vemos que está hablando de la segunda venida porque es cuando las naciones, las gentes van a ver y no van a ver al primero sino al último, que es el que trae justicia. Y todos los reyes, tu esplendor. Habla de reyes porque el último viene como rey, como un resplandor, como el esplendor de su estima. Entonces, dice, vean qué importante. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu esplendor, y te será puesto un nombre nuevo. Si los nombres no fueran importantes, ¿para qué poner un nombre nuevo? Por un lado. Y vea que le está hablando a Jerusalén. Dice, te pondré un nombre nuevo. El nombre Jerusalén tiene una particularidad, y es que fue creado a través de la fusión de dos palabras. A ese lugar, Melquisedec le había puesto por nombre Shalem, de Shalom, tierra de paz. Mientras que Abraham le había puesto durante un sacrificio que él hizo para Yahweh, le puso Yireh. De hecho, fue cuando él iba a sacrificar a Yitzhak. Él le dijo a Yitzhak, Yahweh proveerá un cordero. Entonces le puso a ese monte en particular Yahweh Yireh, donde Yahweh provee o proveyó el carnero, porque en ese caso fue un carnero, pero estaba Abraham en ese momento profetizando del cordero que enviaría como Yahushua el Mesías. Entonces Yireh está conectado con el sacrificio del cordero, con Yahushua, con Abraham, el padre de la fe, y esa fe está basada en el Mesías, en que él vendría y moriría por nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Mientras que Melquisedec era el rey de Shalem, y quiere decir paz. El último viene como rey y viene a manifestar ya la paz física en la tierra. Como los profetas lo dijeron, cuando se presente el hombre que profetice paz y esta se cumple, ese es a quien Yahweh envió. Yahushua vino y él dio la paz espiritual para aquellos que creen en él, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero al mundo él no le vino a dejar paz ni a prometérsela. Él les dijo, yo vine a traer espada, yo vine a traer fuego. Entonces es el último, el que viene a terminar con la espada y el fuego, por decirlo así, que se cumpla lo último del juicio y se manifieste finalmente el reino de Yahweh y por ende la paz eterna sobre la tierra. ¿Estamos? Entonces, Melquisedec conectado con la paz y la parte Shalem.
Abraham conectado con el sacrificio del cordero que Yahweh proveyó, Yireh. Entonces Yahweh, por amor a Melquisedec y a Abraham, él no sabía qué hacer, si escoger Shalem para esa tierra o Yireh. Entonces él, por amor a los dos, unió ambos nombres y lo llamó Yerushalem, que se puede traducir o lo traducen comúnmente como la enseñanza de paz o el que provee la paz. Pero eso es muy particular porque eso mismo refleja lo que les decía ahora, la unión que Yahweh profetizó del primero y el último. Melquisedec representando, como les decía, al rey, al último, y en este caso Abraham al primero por el sacrificio de Yahushua. O sea, Yireh a Yahushua, por eso está de primero en el nombre, y Shalem al último, por eso está de último en el nombre. Y Yerushalayim es la unión del primero y el último, y eso es lo que representa la ciudad. Entonces es por eso que aquí vemos que Yahweh le dice: y te pondré un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque es la nueva Jerusalén. Entonces ahora va a llevar un nombre nuevo. Ya no va a ser Jerusalén, sino lo que nos profetiza Jeremías. En el verso 12 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: al que venciere, yo lo haré columna. ¿Se acuerdan que en el templo de Yahweh solo habían 2 columnas? En sí, que Yahweh mencionara por nombre cuando se escribió, cuando se construyó el templo de Salomón, que era la columna de Yahin y Boaz, 2 columnas que representan el primero y el último. Entonces aquí es como si estuviese hablando el primero, la primera columna, y le estuviese diciendo al último, el vencedor, Números 24, Apocalipsis 6, el vencedor le está prometiendo la otra columna, convertirse en el último, primero y último, Yahin y Boaz, las 2 columnas del templo. Entonces después dice, hablando del vencedor: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Elohei, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohei, Yahweh, y el nombre de la ciudad de mi Elohei, o sea, Jerusalén. Pero como sabemos, Yahweh nos prometió una nueva Jerusalén. Entonces está hablando de este nombre de la nueva Jerusalén, que nos está profetizando también en Isaías 62. Y dice, Jerusalén la nueva, ¿verdad? Jerusalén la nueva, y el nombre de la ciudad de mi Elohei, Jerusalén la nueva, la cual desciende de los cielos de mi Elohim, y mi nombre nuevo. Entonces Mashiach está diciendo que él va a tener un nombre nuevo cuando se manifieste. Él tuvo el nombre Yahushua la primera venida, y ahora va a tener otro nombre la segunda venida. Igual que Eliyahu se llamó Eliyahu en Reyes, pero cuando volvió se llamaba Yahuhanán, o Juan el Bautista, como le llaman. ¿Me explico? Entonces Yahushua está diciendo, sí, la primera vez fue Yahushua, la segunda vez va a ser un nombre nuevo. Ese nombre nuevo es el que Yahweh también le va a dar a la nueva Jerusalén, según lo vamos a ver en Jeremías 23, el verso 5. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo. Yahushua dijo ser la raíz de David. El renuevo de David es la segunda manifestación de Mashiach, el último, el profeta como Moshe. ¿Verdad? Una planta tiene raíz primero que sale de la semilla, y como sabemos la semilla es la palabra de Yahweh, y según Apocalipsis 19:13 la palabra de Yahweh es el nombre del Hijo. Entonces la semilla es Yahushua, que al morir fue la semilla germinando y sacando raíz. Por eso él es la raíz de David. Cuando empezó a salir el tallo era la iglesia, pero llegó Roma y cortó ese tallo. Pero como dice Isaías 11, de ese tallo, de ese tronco de Yishai va a salir una rama. Esa rama es el renuevo de David. Es la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Y de esa rama salen un montón de frutos, que son los 144,000 escogidos. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. Yahushua vino como Cohen Gadol, sumo sacerdote, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Juicio y justicia, no misericordia y salvación, porque eso fue Yahushua. Juicio y justicia es la segunda manifestación. Castigo. Y obviamente justificación, redención para los justos. Dice, en sus días, o sea, en el fin de los tiempos, será salvo Yahudá. En sus días, porque es cuando viene el último que se manifiesta la salvación de los últimos, que dejó Yahushua hace 2000 años. Disponible. Porque obviamente si no fuera por Yahushua no podrían ser salvos. En sus días será salvo Yahudá, y Israel habitará confiado.
aquí está haciendo la diferencia entre Yahudá, los pocos que van a ser salvos, representados por la tribu de Yahudá, aunque como sabemos los 144.000 son de las 12 tribus de Israel, pero como está escrito en Yahushua, no hay griego ni yahudí, no hay hombre ni mujer, no hay libre y esclavo. Todos somos uno, y Yahushua Yahudí. Entonces en Yahushua todos somos Yahudim, espiritualmente hablando. Por ende Yahudá representa a los pocos que confiesan su nombre y por ende reciben la salvación. Y por eso dice que en sus días vendrá la salvación para Yahudá. Y por eso Yahushua dice, espiritualmente hablando, en Mateo 24, cuando veas la abominación desoladora, estando donde no debe estar, el que le entienda, los que estén en Yahudá, o sea, los pocos, huyan a los montes. ¿Por qué? Porque después de ese momento en que la abominación desoladora se presente como el Mesías en el mundo, va a mandar a sus ejércitos a matar a todos aquellos que no le adoren, que no le sigan y que por ende no se pongan la marca de la bestia. Entonces, Yahudá representa, espiritualmente hablando, a los pocos. Y Israel a los muchos, porque Israel eran 10 tribus que fueron esparcidas por el mundo entero y que con los siglos llegaron a perder su identidad israelita y pensaron hoy en día que son gentiles. Entonces se hacen llamar cristianos. ¿Me explico? La mayoría de los cristianos son israelitas. Es de ahí donde sienten ese llamado al verdadero creador. Simplemente que por estar en la falsa doctrina están siguiendo a otro, igual que los israelitas seguían a Baal sin darse cuenta que no era quien ellos pensaban, porque pensaban que estaban adorando al que sí era, y adoraban a la reina del cielo y a los astros y todo lo demás. Dice, en sus días será salvo Yahudá y Israel habitará confiado. ¿Por qué? Yahudá son los reyes y sacerdotes y Israel son el pueblo, por eso habitará confiado, ya nadie lo va a dañar. Y este será su nombre con el cual le llamarán Yahweh Sidkenu, Yahweh justicia nuestra. Entonces el nombre del último va a ser llamado Yahweh Sidkenu, así como el nombre del primero fue llamado según Yeshayahu Emmanuel, el poderoso con nosotros, porque a través del nombre de Yahushua, según Juan 14:26, el espíritu de Yahweh desciende a nosotros. Entonces a través de Yahushua, ese nombre, el espíritu de Yahweh desciende a habitar con nosotros y por ende Yahushua es Emmanuel. El último viene a manifestar la justicia, por ende es llamado aquí su nombre justicia nuestra. Es el que viene a manifestar la justicia. ¿Estamos con eso? Ahora vamos a Jeremías 33, el verso 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Renuevo de justicia, no de misericordia. Y haré juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Yahudá será salvo y Jerusalén habitará segura. Vean que es casi que el mismo verso. En hebreo se nota todavía más lo parecidos que son. Y dice, y se le llamará Yahweh justicia nuestra. Entonces aquí se nos dice que Jerusalén será llamada Yahweh Sidkenu. En Jeremías 23 se nos dice que el renuevo de David será llamado Yahweh Sidkenu. Por eso es que Mashiach en Apocalipsis le dice al vencedor, pondré sobre su frente el nombre de mi Elohei, el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Porque el nombre de la nueva Jerusalén y el nombre nuevo son el mismo, que aquí es llamado Yahweh Sidkenu. Entonces, dice, y te será puesto un nombre nuevo, ¿verdad? En Isaías 62, que la boca de Yahweh nombrará. Un nombre nuevo que la boca de Yahweh nombrará. Entonces está hablando de la nueva Jerusalén, la ciudad que va a descender del cielo. Y serás corona de esplendor en la mano de Yahweh, y diadema de reino en la mano del Elohei tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jefsibá, que quiere decir mi deleite, o mi deleite está en ella. Entonces, sino que serás llamada mi deleite está en ella. Y tu tierra Betulá, que quiere decir desposada. Entonces, está hablando obviamente de la iglesia escogida que se va a casar con Mashiach durante las bodas del Cordero. Por eso desposada será llamada. Dice, nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, mi deleite está en ella, y tu tierra desposada. La ciudad será llamada, mi deleite está en ella, porque la ciudad representa por un lado los escogidos, y representa, como decía, Mashiach. Entonces, mi deleite está en ella. Mashiach complació a Yahweh en todo lo que él hizo. Yahushua es el deleite de Yahweh, por ponerlo de alguna manera.
Si Yahushua está en los 144,000 van a ser el deleite de Yahweh. Y por otro lado, tu tierra hace alusión a los muchos. Por eso a Yitzhak se le prometió que su descendencia sería como las estrellas de los cielos. Y en Daniel aparece que los entendidos, que son los escogidos, son como las estrellas de los cielos. Daniel 12. Mientras que a Jacob se le prometió que su descendencia sería como el polvo de la tierra, porque representa a los muchos. Aquí estamos viendo a la tierra será llamada desposada, como dando a entender en ese caso que ya esos muchos que antes estaban en otras naciones pensando que eran gentiles, ahora ya van a ser verdaderamente del pueblo. Entonces podría verse como mi deleite siendo Yahushua y la desposada, la iglesia escogida, que sería así, esposo y esposa, el cordero y la novia, que es la iglesia escogida. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada, mi deleite está en ella, y tu tierra desposada. Porque el deseo de Yahweh estará en ti, el deseo de Yahweh estará en ti, y tu tierra será desposada. Ya la tierra va a tener dueño. Hoy en día, vean cómo están con esa tierra de Israel, que unos dicen que es de ellos, otros dicen que es de ellos, otros la están tratando de tomar a la fuerza, mientras Roma es dueño de bastante parte y a través de los musulmanes está agarrando más, y bueno, etcétera, etcétera, todo lo que está pasando hoy en día. Esa tierra es como una olla de presión y está escrito que el final se va a dar cuando todo Israel esté rodeado de ejércitos, y eso está por pasar, se está dando en nuestro tiempo. Entonces ya en ese tiempo la tierra, todo el mundo va a saber de quién es y nadie va a poder venir a decir nada. ¿Por qué? Porque ya va a ser desposada. Como cuando una mujer ya tiene un anillo y nadie le puede decir nada, porque ya, bueno, obviamente sí lo hacen los impíos, ¿verdad? Pero si la mujer está casada, nadie debería ir a tratar de enamorarla, por decirlo así, o de tomarla. La tierra, al ser desposada, quiere decir que ya nadie va a poder ir a tomarla, porque ya es de el padre y de su pueblo. Y está escrito también, digamos, en Daniel, que la bestia no tiene el amor de las mujeres. Que como les he dicho, físicamente eso quiere decir que va a ser homosexual, como hoy en día no es muy extraño, pero espiritualmente quiere decir que él no espera a un Mesías, porque el amor de las mujeres era el deseo que tenía toda mujer israelita de dar a luz al Mesías. Y la iglesia está esperando al Mesías. Entonces la iglesia es como una mujer esperando al Mesías, dar a luz al Mesías. Entonces el amor de la mujer es la venida de Mashiach. La bestia no tiene ese amor. Aquí vemos que dice, porque el amor de Yahweh estará en ti. Y como sabemos en muchos versos de la escritura y en Apocalipsis principalmente se nos dice que en ese tiempo ya Mashiach va a habitar en la tierra, entre el pueblo. Y Mashiach es el amor. Como les decía, el amor de la mujer, el amor de Yahweh, porque hace todo lo que él quiere, lo complace, cumpliendo cada mandamiento. Y por ende entonces quiere decir que en la tierra va a estar Mashiach y ya la tierra va a tener dueño, y por ende nadie va a poder venir a tomarla, como hoy en día todo el mundo trata de hacerlo. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, ve como aquí confirma lo que venimos hablando, lo que venía diciendo, el deleite es el esposo y la desposada obviamente la novia. Después el deseo o el amor de Yahweh es Mashiach y después la tierra es la desposada. Y ahora dice, pues como el joven se desposa con la betulá, con la virgen, vemos aquí betulá, lo tradujeron de dos formas diferentes. La betulá en realidad es una mujer que es tan joven que lo más lógico es que sea virgen, por ponerlo de alguna manera. Por eso es que lo traducen a veces como mujer joven o como virgen. Y es por eso también que los judíos, muchos de ellos no creen en el nacimiento de Yahushua a través de una virgen, a pesar de que en Isaías aparece, pero en hebreo es la palabra betulá. Entonces ellos dicen, no, no es necesariamente una virgen, puede ser simplemente una mujer joven. Entonces, aquí vemos que es la misma palabra, pero la traducen de dos maneras diferentes, una como desposada, otra como virgen. Pero ambas son interesantes, ¿verdad? Porque en ese tiempo se suponía que el hombre se casaba con una mujer si era virgen. Si después se daba cuenta que no era virgen, la devolvía a sus padres. Entonces la desposada, por lógica, debería ser virgen. La iglesia escogida que se va a casar con Yahushua es representada por la virgen. Por eso en Apocalipsis 12, la virgen de Israel va a dar a luz un hijo que va a regir a las naciones con vara de hierro. Eso es la iglesia escogida, el pueblo de Yahweh escogido,
144.000 dando a luz al testigo como Moshe, espiritualmente hablando, o sea, que de la iglesia va a salir. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Elohei tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Sobre tus muros. Recuerdan que en Apocalipsis habíamos visto que los muros de la Nueva Jerusalén, por decirlo así, tienen nombre, en sí los fundamentos. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Apocalipsis 21, 14. Entonces los muros representan los fundamentos dejados por los apóstoles. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Como si se estuviera refiriendo a las enseñanzas que dejaron los apóstoles, para que nosotros que las estudiamos estuviésemos guardando. Dice, todo el día y toda la noche no callarán jamás. Está escrito aquí todo, como si estuviesen hablando día y noche. Usted lo puede ir a escuchar día y noche. Solo tiene que leerlo. Y está escrito que la fe viene por el oír. Y antes de nuestros tiempos, en los que bendito sea Yahweh, yo puedo tener dos escrituras, una en cada regazo. En el tiempo de los apóstoles era muy difícil tener una escritura, muy difícil, porque tenían que escribirla a mano, copiarla, y como les decía, por ejemplo, el libro de Isaías que estamos leyendo ahorita, se estima que en ese tiempo valía lo que hoy serían $50,000. Solo el libro de Yeshayahu, imagínense, $50,000. Por eso solo lo tenían reyes y algunas sinagogas, porque los Kohanim tendrían ellos que purificarse y escribirlo para copiarlo y poder tenerlo. Y por eso vemos en los evangelios que hubo un siervo de un rey que cuando iban en la carroza aprovechó para leer Yeshayahu, porque ahí estaba el libro, y en eso se le apareció Filipo a la par, y abuelo llevó con un ángel, y Filipo le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le dijo, no, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces Filipo se sentó y le empezó a hablar y le dijo, esto se acaba de cumplir hace días. Él estaba leyendo de que Yahweh iba a mandar al Mesías en el libro de Isaías. Filipo se aparece y le dice, ¿te explico? Él le dice, sí, por favor. Imagínense lo sorprendente para este hombre. Y él le dijo, ¿qué está deteniendo que me inmerses? Ahí hay un río. Y se bajaron y fue inmerso. Y cuando Filipo inmersó a este hombre, Yahweh, el espíritu de Yahweh, se llevó a Filipo. Y el hombre se quedó ahí solo. Imagínense, él pensó, esto fue un ángel. Entonces ahí vemos cómo Yahweh empieza a usar a los hombres como si fuesen ángeles. Les empieza a dar labores que a veces antes hacían los ángeles. Porque recuerden también que ángel quiere decir enviado. Si Yahweh nos envía a hacer algo, ya estamos funcionando como un malaj. Entonces, dice, los que os acordáis de Yahweh, no reposéis. Esto es muy particular, porque aquellos que no tengan entendimiento de la escritura podrían decir que esto es una contradicción, porque Yahweh en otro lado nos dice que debemos reposar en Él, porque Él más trabaja cuando uno reposa, en el sentido de que uno confía en Él, le deja las cosas a Él, no trata de ayudarle, porque cuando uno trata de ayudarle comúnmente lo que hace es estropear algo y atrasar algo. Entonces, vea que aquí está hablando en el contexto de los guardas, entonces los que hacían vigilia para estar observando si iba a venir algún enemigo a la ciudad, o en el caso de la novia, como la iglesia, ver cuando venía el esposo por ella. Entonces por eso dice, los que os acordáis de Yahweh no reposéis. O sea, debemos estar atentos, con los ojos abiertos, espiritualmente hablando. Está diciendo, no se vayan a dormir, porque el mundo está dormido. Con todos los engaños que se les ha metido, están dormidos. Entonces, a eso se refiere. Pero nosotros debemos reposar en Yahweh. Eso es confiar en Él. Pero en lo que respecta el obtener la vida eterna, en lo que respecta la vida espiritual, no podemos dormirnos en lo absoluto. Tenemos que estar despiertos en todo momento. Dice, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Nosotros no podemos echar raíces en algún lado y quedarnos acostados viendo para el ciprés, como dicen por ahí. Por eso de hecho se
se recomienda, por ejemplo, en el judaísmo, que no debería uno ponerse a comprar tierras y construir casas fuera de Israel, porque cuando uno hace eso está olvidándose que no está en su tierra, que Yahweh le prometió su tierra y está en otro lado, simplemente tiene que esperar. Entonces, normalmente una persona que no está pensando en que Yahweh nos va a llevar a Israel, en que Yahweh tiene promesas aquí que se van a cumplir muy pronto, se pone a reposar espiritualmente y dice, bueno, cuando me muera, ahí pasará algo. Cuando me muera, el Padre me acomodará donde voy. Sin entender que muy seguro, antes de que se muera, se va a cumplir lo que dice aquí. Y si usted no está despierto, cuando se presente, cuando se manifieste, tal vez no forme parte. Porque tal vez sea uno de los que va a llegar a decirle falso profeta. ¿Me explico? Entonces, por eso es que no podemos dar tregua hasta que Yahweh restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y esto sucede durante el fin de los tiempos, como lo sabemos y como lo dijo Daniel y lo hemos leído varias veces. Dice el verso 8. Juró Yahweh por su mano derecha y por su poderoso brazo. Vean que separa el brazo de la mano, porque como lo hemos visto en otras ocasiones, el brazo es Yahushua, la mano es la segunda venida, el último. Y así como el brazo y la mano son una extremidad, se separa en dos partes. Igual que Yahweh es uno, se manifestó en dos partes, el primero y el último, el brazo y la mano. Entonces por eso dice, juró Yahweh por su mano derecha y por su poderoso brazo. Y es el poderoso brazo, el poder está en el brazo. Por eso todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, porque el Mesías Yahushua es el brazo. Dice, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Yahweh, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi templo. Vean esta promesa. Si Yahweh está haciendo esta promesa es porque hoy en día su pueblo está trabajando para personas que no son de su pueblo. Porque hoy en día su pueblo está produciendo cosas para otras personas, no para sí mismos. Y eso es lo que está haciendo su pueblo hoy en día, mientras que los judíos son los dueños de todo. Entonces, esto no se cumple con los judíos. Por ende, ellos no son el pueblo. Porque ellos en este momento son dueños de todo, repito. Lo que la mayoría de la gente produce es para los judíos, de una u otra forma. Les termina llegando a ellos. Entonces, ¿cómo es que Yahweh estaría diciéndole esto a ellos? Es ilógico. Se lo está diciendo a su pueblo que en este momento estamos entre las naciones subyugados por este 1%. Entonces dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Vean que no dice haced camino, sino barred el camino. ¿Por qué? Porque hace 2000 años el camino ya fue puesto, es Yahushua, pero la apostasía lo ensució. Las doctrinas falsas lo ensuciaron. Entonces en este tiempo final ya no tenemos que hacer el camino, simplemente lo tenemos que limpiar a través de la purificación de nuestras almas y de la doctrina, de la enseñanza. Dice, pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, como lo que hizo Yahuanán. Tiene que ver con el arrepentimiento. Quitad las piedras, los obstáculos. Todo lo que sea un obstáculo para la vida espiritual de cada uno, hay que quitarlo. Todo lo que nos aleje de Yahweh, hay que quitarlo. Obstáculos son ídolos, son nombres falsos, son obviamente prácticas de pecado. Alzad pendón a los pueblos. Hemos venido hablando de esto bastante últimamente. El pendón de los pueblos es Yahushua, la bandera que Yahweh levantó, puesto que Yahushua vino a la tierra y Elohim lo levantó no solo en estima, sino literalmente llevándolo al cielo y sentándolo a su derecha. Entonces, cuando vemos aquí, alzad pendón a los pueblos, está hablándole a los dos testigos y a la iglesia escogida de que eleven a Yahushua ante las naciones. He aquí que Yahweh hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí
viene tu Salvador. Cuando Yahweh mandó a Yahushua, lo digo otra vez, él llegó a la tierra de Israel y todo su ministerio fue ahí mismo. Eventualmente, a través de la prédica de los apóstoles, llegó al mundo entero, hasta el fin del mundo. Esto también indica, como les decía, que la primera vez vino del oriente, la segunda del occidente, como lo hemos visto una y otra vez en la escritura. La primera vez vino de Israel, la segunda vez entre los gentiles. Entonces, he aquí que Yahweh hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Delante de él su obra. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que él se manifieste, se manifestaría su obra. ¿Y cuál es su obra? La obra del Salvador es la obra del sacrificio de Mashiach hace 2000 años en el madero, que murió para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces Yahushua está diciendo que este Salvador, este último, vendría después de que hubiese venido a hacer ya su obra. ¿Me explico? Delante de su obra. Por eso el testigo viene a dar testimonio de Yahushua, que fue el que hizo la obra. Como si yo viniese con la escritura, que es donde está escrito su testimonio, a enseñársela. Delante mío viene la obra de él, el testimonio, Yahushua. Y repito, así como al venir el último ya ha venido el primero, por eso cuando el último viene, delante de su obra. Antes vino su obra. Y les llamará pueblo apartado, pueblo Kadosh, redimidos de Yahweh, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Redimidos de Yahweh, puesto que Yahweh, a través de Mashiach, va a redimir a su pueblo, así como lo redimió de Egipto, de la esclavitud en Egipto, así va a redimir a sus, pues sí, a su pueblo del pecado, de la esclavitud del pecado. Y llamarán a la Nueva Jerusalén, a los escogidos, ciudad deseada, no desamparada, puesto que ya va a estar casada con Mashiach, quien estará presente en ella.